propias en materia educativa, en crear servicios demandados por la sociedad y en cubrir las carencias del propio sistema educativo local, en 1992, con la llegada de la LOCSE, tuvimos que añadir la necesidad de apoyar a la administración educativa en el desarrollo de contenidos relacionados con la expresión artística, el conocimiento del medio o el desarrollo de las áreas transversales. Exigencias a las que, posteriormente, se sumaron las derivadas de la mejora de la calidad educativa y de la superación de las desigualdades. En definitiva, en Vitoria-Gasteiz desarrollamos una intervención educadora que va más allá del mero ejercicio competencial y de la que queremos destacar una serie de hitos. Creación en 1979 de una red de escuelas infantiles municipales, una de las referencias a nivel estatal de la educación en el periodo 0 a 3 años. Desarrollo de una oferta educativa municipal con más de 225 programas. Ayudas para impulsar las actividades complementarias, las extraescolares o los programas vacacionales. En 1990, nuestra ciudad fue una de las 63 ciudades que, en el primer Congreso Internacional de Ciudades Educadoras realizado en Barcelona, acordaron recoger en una carta el significado del concepto ciudad educadora y sus principios básicos. Y en 1995, junto a otras 8 ciudades, Vitoria-Gasteiz fue una de las impulsoras de la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Sin duda alguna, la pertenencia a la Asociación Internacional y a la Red Estatal y la asunción de la Carta de Ciudades Educadoras ha facilitado que la educación constituya uno de los ejes transversales de nuestro proyecto de ciudad. Es precisamente la idea de ciudad educadora y lo que supone, es decir, la consideración de la ciudad como contenido, como agente y como medio, el ejercicio de la transversalidad, la concepción integral de la ciudadanía, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo que nos ha hecho conscientes de la necesidad de reflexionar sobre lo que hacemos y de abrir distintas líneas de investigación para estimar el impacto de nuestra acción. A modo de ejemplo, tenemos que mencionar la evaluación de los programas educativos realizada en 2005 en colaboración del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la UPV-EHU, en la que se demostró empíricamente el efecto socialmente compensador de la intervención municipal. Un elemento fundamental en el desarrollo de Vitoria-Gasteiz como ciudad educadora es el ejercicio de la transversalidad. Es decir, el modo en que damos respuestas integrales e integradoras a la complejidad de las situaciones que se nos presentan. En Vitoria-Gasteiz, el ejercicio de la transversalidad se ha materializado en diferentes acciones. Escribimos sobre ella, creamos estructuras, entre las que destaca el equipo Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, configurado por más de 30 técnicos y técnicas de distintos departamentos municipales. Impulsamos ámbitos de colaboración con otras instituciones como, por ejemplo, el convenio suscrito con el Gobierno vasco para el desarrollo de la convivencia y la equidad educativa. Un elemento a reseñar de este ejercicio de la transversalidad es el compromiso con la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y la Red Estatal de Ciudades Educadoras. Vitoria-Gasteiz ha participado desde su creación en distintos encuentros de estas dos asociaciones. Ha formado parte de la Comisión de Seguimiento de la RECE en 5 periodos diferentes entre los años 2005 y 2020. Ha intervenido en diferentes redes temáticas y ha liderado el desarrollo de 2 de ellas durante los 4 últimos años. La red temática ¿Qué hacemos los ayuntamientos para compensar desigualdades? Y la red Segregación Escolar y Ciudad Educadora, que se ha presentado en este encuentro de Sevilla. Además, para desarrollar en los próximos meses, planteamos una nueva red temática que lleva por título Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora. Con ello, queremos renovar nuestro compromiso por reflexionar en torno al protagonismo de las ciudades educadoras en la compensación de desigualdades. 3 décadas después de la redacción de la Carta de Ciudades Educadoras, por desgracia, no podemos decir que hayamos conseguido todo lo que en ella se propone. De ahí nuestro deseo de coordinar la RECE. Creemos que el trabajo que vamos a impulsar desde Vitoria-Gasteiz facilitará que la RECE defina modelos que contribuyan a que las políticas municipales promuevan una mayor equidad de oportunidades, convirtiéndose en factores de inclusión, y a que la educación esté al servicio de la igualdad. Bien,
Se suele decir que no hay una única forma, ¿no?, de construir una ciudad educadora, ¿vale? Y es cierto, pero también es cierto que hay ciertas dinámicas que se perfilan como importantes para su consecución, ¿no? Dentro de estas dinámicas, en la Red Estatal de Ciudades Educadoras, en este momento estamos formalizando un equipo de trabajo para validar un instrumento que permita a las ciudades estimar en qué medida están progresando en esa consecución, ¿no?, de la ciudad como ciudad educadora. Las claves que os voy a presentar ahora son claves que nosotros aplicamos a una ciudad educadora, pero son válidas también para cualquier otro ecosistema, como puede ser la escuela, Con lo cual os pediría que hicierais un esfuerzo también de traslación a vuestra propia realidad, ¿vale? Un momentito que tenemos aquí otro problema. Muy bien, sí. Vale. Las claves a las que me estaba refiriendo son, por un lado, la existencia de un marco teórico, la existencia de un liderazgo político-técnico, la posibilidad de desarrollar competencias y de superarlas, el ejercicio de la transversalidad, la realización de diagnóstico de evaluación y, por supuesto, la participación comunitaria. A continuación os voy a presentar estas claves, en algunas me detendré más que en otras, y os pondré ejemplos de forma muy sinóptica para poder ilustrarlas. Si realizamos un análisis del quehacer educativo de los ayuntamientos en los últimos 50 años, nos podremos dar cuenta de que hay una cierta similitud con el seguido por el propio sistema educativo, ¿no? Decía Mariano Fernández Enguita en su libro La educación en la encrucijada que hasta los años 70 el sistema educativo se caracterizaba por educar mucho a pocos y poco a muchos. Y mientras se mantuvo esta situación, el sistema era uniforme, no generaba problemas, básicamente porque estaba al servicio de unas minorías y porque, digamos, el fracaso con las clases más desfavorecidas pues se asumía de un modo totalmente natural. Por supuesto, en aquellos momentos no se hablaba de compensación educativa. A partir de los años 70 todo cambió. Primero la Ley General de Educación nos propone la universalidad del sistema educativo, de la educación, y a partir del año 90 la LOCSE nos amplía la escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Con lo cual pasamos ya de educar mucho a pocos y poco a muchos a educar mucho a muchos. Y esto evidentemente es algo importante, cualitativamente importante, positivo, pero tenía un pero. ¿Cuál es el pero? Pues el pero era que el lograr unos resultados uniformes y equivalentes ante una diversidad poblacional tan amplia era prácticamente imposible. Para alcanzar resultados más parecidos o equivalentes, evidentemente lo que se necesitaba era diversificar el sistema. Y es aquí cuando surgen cuestiones o se introducen conceptos como integración, necesidades educativas especiales, inclusión, es decir, compensación. Bien, de la LOCSE viene la LOE, luego la LONCE, ahora estamos con la LONLOE y evidentemente la ideología de educar mucho a muchos sigue estando vigente. Y con ello también la necesidad de compensar, de aplicar políticas de equidad para alcanzar la igualdad. Bien, de forma paralela a este desarrollo del sistema educativo, en los ayuntamientos también hemos evolucionado al unísono, casi podríamos decir. Si en los años 70 y 80 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se ocupaba de crear servicios demandados por la ciudadanía en general y por la comunidad educativa en particular, y bueno, pues al albur de esas demandas, pues se ofertaron plazas y se crearon escuelas infantiles municipales o servicios como el servicio de comedor, a partir de los años 90, de la década de los 90, incorporamos todo lo que tenía que ver con el ejercicio de los contenidos transversales. Es cuando el Ayuntamiento puso en marcha un montón de programas que tenía que ver pues, con ese ejercicio de la transversalidad dentro de la escuela y es cuando se desarrollan acciones ligadas sobre todo al conocimiento del medio y también en relación a las áreas artísticas. Y luego, pues en esa progresión llegamos al año 2000, ya incluso antes del año 2000, y es cuando surge una nueva necesidad que en estos momentos es totalmente troncal y que, a mi modo de ver, es el fundamento del ejercicio de la educación. Y no es otro que la atención a la diversidad a partir de medidas de inclusión. Bien, llegamos de este modo a la primera de las claves de las que quiero hablar, que es la superación del marco competencial. En el vídeo hemos oído cómo Vitoria-Gasteiz, pues en Vitoria-Gasteiz desarrollamos intervenciones educadoras que van más allá de las competencias del ejercicio competencial en materia educativa, y es cierto.
Si nos fijamos en lo que dice la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Educativa, pues hay un artículo que es el 25N que dice lo que los ayuntamientos de forma obligada tienen que hacer en materia educativa. Como veis, muy poco. Pero si nos acercamos a la realidad, lo que veremos es que hay una serie de necesidades en la ciudad que nos obligan a superar ese marco normativo. Aquí estamos hablando de orientación personal, de participación, de inclusión, de cooperación al desarrollo. Son muchísimos elementos que, lo dicho, nos presentan una realidad sumamente compleja ante la cual la Administración por sí sola no puede actuar. Y no puede actuar precisamente por eso, porque la realidad es difícil, es compleja y es necesario que la ciudad se implique en su conjunto. Yo soy de los que cree que la superación de los márgenes, en este caso de los límites que nos impone en las propias competencias, es fundamental para descentralizar el sistema. Y es también una expresión de la voluntad por superar los límites que nos impone lo que nos compete, para aproximarnos más a lo que nos afecta. Yo, desde esta perspectiva, lo que sugiero es que a todo el mundo, desde el ecosistema en el que se mueve de un modo más inmediato, intente superar estos límites. Bien, os voy a poner un ejemplo de superación del marco competencial. En este caso, voy a hacer alusión a la oferta de actividades educativas municipales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Normalmente ofrecemos más de 200 programas en los que intervenimos la mayor parte de los departamentos municipales, dirigidos a todos los colectivos de la ciudadanía y de un modo privilegiado a la comunidad escolar, tanto al profesorado como a las familias y, especialmente, como no puede ser de otro modo, al alumnado. Una variedad temática muy amplia que va desde el conocimiento del medio a cuestiones de seguridad, pasando por el euskera o por la cooperación al desarrollo. Y que en el curso 2021 ha dado un giro importante. Y ese giro importante tiene que ver porque por primera vez hemos intentado incorporar una perspectiva de equidad en la totalidad de esos programas. En concreto, en septiembre del año 2020, en la oferta educativa de Vitoria-Gasteiz, se dio prioridad en el acceso a los centros participantes en los programas Hamaika Esku y Magnet, que, como bien sabéis, son centros que o bien están en riesgo o en situación de mayor vulnerabilidad. ¿Vale? Bien, es evidente que esta superación del marco competencial, de un modo obligado, requiere, y esta es la segunda clave, de un liderazgo político. Un liderazgo político que tiene que ir más allá del mero discurso, de un quedar bien, y que, en última instancia, lo que requiere es una inversión económica para poder formalizar intervenciones que aludan y que acometan las necesidades educativas que se presenten en el territorio. Un ejemplo de este liderazgo político en nuestro entorno es el Convenio Marco de Colaboración para el Desarrollo de la Convivencia y de la Equidad Educativa, firmado en el 2019 por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Como podéis ver en la imagen, este convenio marco tiene como objetivo fundamental favorecer la equidad educativa, priorizando tanto los entornos más desfavorecidos y los centros educativos que escolarizan al alumnado en riesgo o situación de mayor vulnerabilidad, tanto socioeconómica como cultural. La vocación de este convenio marco es que curso a curso se pueda realizar un convenio específico en el que las instituciones y demás asociaciones del territorio pongamos una serie de prácticas para, de un modo concreto, trabajar estos ámbitos, el de la convivencia y de la equidad. Estamos a la espera de poder constituir una mesa de trabajo entre ambas instituciones y esperamos que para el curso 21-22 tengamos formalizado un convenio específico en este sentido. Cuestiones que vamos a poder incluir dentro de este convenio específico. Bueno, pues aquí hay algunas de ellas. Cuestiones como el apoyo informativo desde las oficinas de atención ciudadana en los periodos de matriculación, desarrollo del programa Magnet de Erakarri, los planes escolares de zona, los protocolos de información y acogida a familias recién llegadas. Bueno, un abanico muy amplio de intervenciones que tienen como centro de intervención la convivencia y la equidad educativa. Bien, la tercera clave de nuestra intervención es que Vitoria-Gasteiz dispone de un soporte teórico, que es la Carta de Ciudades Educadoras. La Carta de Ciudades Educadoras
es un instrumento político, pedagógico de movilización de las ciudades y que de un modo muy, muy resumido lo que nos dice es que la educación trasciende los muros de la escuela y impregna, ¿no? Impregna a toda la ciudad. La Carta de Ciudades Educadoras lo que nos plantea son 20 principios, aquí tenéis alguno de ellos: educación inclusiva a lo largo de la vida, diversidad y no discriminación, gobernanza, promoción de la salud. 20 principios que nos obligan a pensar, nos obligan a reflexionar, nos obligan a concretar a partir de ellos los valores sobre los que vamos a centrar nuestra intervención educativa. En el caso de Vitoria-Gasteiz, hace más de 15 años que tenemos definidos cuáles son los valores sobre los que van a girar todas las intervenciones educativas que se plantean. La elección de los valores es capital, y es capital porque dota de intencionalidad a la intervención. Es decir, y al dotarles de esta intencionalidad, precisamente lo educativo lo convertimos en educador. Bien, lo cierto es que la idea de ciudad educadora ha sido determinante, por lo menos para lo que es el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Nos puso en contacto en su momento con un campo semántico muy amplio y para nosotros desconocido, ¿no? Personas como Alfons Martinel, Joan Corominas, Joan Subirats, Joan Manuel del Pozo, nos hablaban en un lenguaje en aquel momento difícil de comprender, ¿no? Nos decían que había que aprender con H intercalada a la ciudad, que había que la ciudad era un agente, un medio y un contenido de educación, que si la concepción integral de la persona, que si la ciudad era un espacio de conflicto. O sea, muchísimas cosas que nos obligaron a reflexionar y a pensar sobre lo que hacíamos y sobre lo que deberíamos hacer, ¿no? Esta es la cuarta clave de lo que proponemos como una intervención educativa municipal. Es el desarrollo de procesos de diagnóstico y de evaluación. De diagnóstico, porque es fundamental y capital que analicemos la realidad en la que nos movemos, y de evaluación, porque es también fundamental evaluar y valorar el impacto de esas intervenciones. Fue precisamente en el año 2005 cuando hicimos una evaluación de los programas educativos municipales. Es la primera evaluación a nivel estatal hecha de unos programas municipales realizados por una entidad ajena al municipio, en este caso por el departamento MIDE, el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de Educación de la UPV-EHU. Y en este caso, el objetivo de esta evaluación fue analizar los programas educativos desarrollados y estimar su impacto. Lo cierto es que esta evaluación externa fue muy importante. Y fue importante porque, más allá de los resultados, nos planteó un efecto no esperado. Y este efecto no esperado era el efecto socialmente compensador de los programas educativos que estábamos desarrollando. Es decir, las mejoras eran mayores en los colectivos socialmente más desfavorecidos. Esto es algo que no pretendíamos buscarlo, pero apareció. Y esto nos cambió totalmente la perspectiva de la intervención educativa municipal, ¿vale? Bien, podría poner muchos ejemplos del desarrollo de proceso de diagnóstico y evaluación en nuestra ciudad, pero bueno, sí que quería detenerme en uno, que es el del modelo de eficacia. Esto es una investigación que realizamos hace unos años en el que analizamos la diferencia en el rendimiento medio obtenido por los centros de la ciudad en las 4 evaluaciones diagnósticas realizadas a ese momento y el rendimiento esperado. Y esto teniendo en cuenta y controlando todas las variables contextuales. Cuando hablamos de variables contextuales estamos hablando de cuestiones como el ISEC, estamos hablando como la nacionalidad, el sexo, la idoneidad. Todo esto lo dejamos al margen, lo contextualizamos. Os voy a enseñar solamente 2 imágenes para que veamos de qué estamos hablando. Aquí vemos el análisis de un centro en las 4 evaluaciones diagnósticas, 2009 al 2013. Hay 2 líneas. La línea roja nos plantean los resultados obtenidos, la puntuación estimada para ese centro, y la línea dorada lo que nos plantea es la puntuación obtenida. Aquí estamos ante un centro con unos datos netos, digamos, normalitos, pero aquí lo importante es que la línea dorada, como veis, supera, es decir, la puntuación obtenida supera la puntuación estimada y la supera de un modo creciente. Es decir, estamos ante un centro de alta eficacia. Como contrapunto,
Aquí tenemos un centro en que sus valoraciones netas son muy, muy, muy altas, pero en este caso la puntuación obtenida está por debajo de su puntuación estimada. Es decir, aunque en términos absolutos este sea un centro cuyos resultados en evaluaciones diagnósticas podemos considerarlos como muy buenos, desde el punto de vista de la calidad estamos ante un centro de poca eficacia. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque lo que nos planteó es la posibilidad de superar la expectativa. Y superar la expectativa es genial. Es genial porque nos indica que nos movemos más allá de lo esperado, que nos movemos, entre otras cosas, porque nos esforzamos. Sin lugar a dudas, cuando analizamos la realidad antes de intervenir y luego valoramos los hechos, lo hecho, estamos descentralizando. Nos indica que estamos dispuestos a cambiar. Para nosotros esto es un elemento también fundamental. Nos da, sobre todo, esperanza. La esperanza de poder superar las expectativas. Bien, en este recorrido por las claves de la intervención educativa municipal, como no podía ser de otro modo, pues llegamos a la palabra transversalidad, ¿no? Nosotros decimos que la transversalidad forma parte del ADN de una ciudad educadora y, en concreto, en el caso de Vitoria-Gasteiz, pues así lo es. Hay muchos tipos de transversalidad, no vamos a entrar sobre ello, hemos escrito mucho, pero nos vamos a quedar con aquella acepción que tiene que ver con la coordinación, con el ámbito de la coordinación. Os voy a presentar una definición de Alfons Martinel y Joan Canimas en su obra que caracteriza una ciudad educadora, que para mí en concreto es la mejor expresión del significado de transversalidad. Y si me permitís, os la voy a leer. La ciudad educadora es un nuevo paradigma que involucra a todos los departamentos y administraciones y los sitúa en una determinada estructura al servicio de un proyecto compartido. En este orden de cosas, la transversalidad y la coordinación son necesarias para dar sentido a las actuaciones que incluyen la educación como proceso que se da a lo largo de toda la vida y que implica a toda actividad, servicio o administración. La ciudad es un sistema y las respuestas a sus problemas y anhelos deben darse, en muchos casos, también en forma de sistema. La departamentalización ha sido y continúa siendo una forma eficaz de ordenación para dar respuestas concretas a la sociedad. Sin embargo, la complejidad de muchas de las cuestiones actuales requieren de respuestas integrales e integradoras que a menudo se implican a varios departamentos, administraciones e instituciones. Como veis, se habla de dar respuesta al sistema en forma de sistema, de que la complejidad de las actuaciones requiere de respuestas integrales e integradoras. En el caso de Vitoria-Gasteiz, ¿cómo abordamos la transversalidad? Bueno, pues la abordamos en diferentes planos. En el plano intradepartamental generamos estructuras, hay planes interdepartamentales de todo tipo y condición, y hay una estructura específica que es el equipo de Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, que se encarga de analizar la oferta educativa municipal y es donde se decide, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la intervención que vamos a realizar como ayuntamiento. Desde la perspectiva de las instituciones, trabajamos de forma bastante coaligada tanto con el Departamento de Educación del Gobierno vasco, ya he aludido al convenio marco en favor de la convivencia y equidad educativa, pero bueno, realizamos muchas más intervenciones de forma conjunta. Y en el ámbito de la universidad, pues también tenemos un convenio marco de intervención que nos permite desarrollar investigaciones y estudios y colaboraciones conjuntas sobre cuestiones que aluden a la educación en nuestra ciudad. Pasando a un plano más allá de nuestro propio territorio, pues tenemos el trabajo que desarrollamos tanto en la Red Estatal de Ciudades Educadoras como en la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. En este momento tenemos puestos en marcha diferentes grupos de trabajo, uno que tiene que ver con el desarrollo de las competencias municipales, otro que tiene que ver con las claves de la intervención educativa municipal precisamente, y uno que alude directamente al ámbito de ciudad inclusiva, ciudad educadora. Bien, se ha citado la intencionalidad educativa y la transversalidad como dos de los principios que definen a la ciudad educadora, pero para que estos principios se puedan desarrollar, exigen del ejercicio de la participación. Como dice Juan Manuel del Pozo, en esta imagen, bueno, es un elemento clave, ¿no? Un elemento clave, más allá del tópico, la calidad de vida democrática está en directa proporción a la real participación de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, desde esta perspectiva está claro que la participación se convierte en una manifestación del liderazgo de la comunidad, ¿no? Un liderazgo que en el caso de nuestra ciudad, bueno, se formaliza a través de espacios formales, como puede ser el Consejo Escolar Municipal, un consejo que lleva un funcionamiento ordinario desde hace ya
prácticamente una década. Es de los pocos consejos escolares a nivel nacional que realmente están funcionando de un modo cotidiano y donde se trabaja de un modo ordenado. Y luego tenemos otro tipo de estructuras, como son los ausogunes y los elkargunes, para abordar, bien en el ámbito territorial, los ausogunes, o bien en el ámbito temático concreto, los elkargunes, cuestiones que tienen que ver con los intereses y las necesidades propias de la ciudad. Como un ejemplo de liderazgo y participación social, bueno, pues el trabajo realizado en torno a la segregación escolar. Van a ser 2 minutos y evidentemente esto se merecería pues, un monográfico, 2 o 3. Pero bueno, de modo como muy sintético, en el año 2016 hay un manifiesto a favor de la escuela pública vasca en Vitoria-Gasteiz que se plantea desde la Federación de Asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de la ciudad. Este manifiesto lleva al Ayuntamiento a un acuerdo político de compromiso por la convivencia en Vitoria-Gasteiz y de ese acuerdo político surge una mesa de trabajo para la educación y la diversidad en junio de ese mismo año, constituida por todas estas asociaciones e instituciones que veis aquí, Gobierno vasco, Ayuntamiento, federaciones de todo tipo y personal técnico involucrado. De aquí surge un documento con demandas concretas al Gobierno vasco y al Ayuntamiento, que creo recordar que eran 33. De ellas, algunas no se han hecho, otras están en camino y algunas sí que se han formalizado. Yo os voy a hablar de 2 de ellas, de un modo muy breve. Una tiene que ver con un plan de compensación educativa, un plan piloto de compensación educativa que se formalizó en el año 2016 y que se planteó en una serie de centros escolares con una intervención en 3 ejes. Intervenciones dirigidas al alumnado, intervenciones dirigidas a las familias e intervenciones en el territorio. Voy a hablaros simplemente de la intervención que se dirigió al alumnado. Se constituyó un equipo de trabajo de carácter interinstitucional, Ayuntamiento, AMPA, AMPAs, Federaciones de AMPA, Berritzegune, Innovación. Localizamos un elemento de interés para trabajar con el alumnado, que en aquel caso fue el tema de la oralidad. Se consideraba que era capital el hacer una intervención intensiva con alumnado de reciente incorporación al sistema educativo en los niveles inferiores de la educación obligatoria, precisamente con la intención de que agilizar esa competencia y de ahí poder dar el paso al resto de las competencias. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia interesante que tuvo que dejarse porque la inversión que conllevaba pues era realmente importante. Y otro ejemplo de este ejercicio en relación a la segregación, pues está los proyectos MACNEC-Erakarri. Bueno, los proyectos MACNEC-Erakarri pues son proyectos que introducen prácticas innovadoras en los centros para mejorar la calidad y la cohesión social y todo ello para equilibrar la composición social desigual que existe en los centros escolares. Es un proyecto que se encamina a través de alianzas con instituciones de excelencia para atraer precisamente a la comunidad educativa, para que las familias que huyen de su territorio cercano se acerquen de nuevo a ese territorio a través de la escuela. Bueno, para terminar, porque me están achuchando y el tiempo evidentemente hay que respetarlo, me gustaría acabar diciendo que se suele decir que toda organización es conservadora, ¿no? Y tanto las escuelas como los ayuntamientos efectivamente somos organizaciones. Bueno, si esto es así, pues podría pensarse que esta dimensión conservadora nos aboca precisamente a desarrollar también una función conservadora, es decir, a mantener el status quo, a mantener la estabilidad, a no movernos. Y si nos movemos, que sea horizontalmente, no verticalmente. Realmente es desalentador cuando oímos y vemos artículos y estudios que nos dicen que para que una persona de la clase baja acceda a un estatus superior se necesitan varias generaciones. Aquí, evidentemente, algo falla. La pasada semana, un artículo de José Antonio Marina escribía que el derecho a la educación no es un derecho de la administración ni de las familias, es un derecho de la persona a ser educado bien. Y ser educado bien básicamente significa que puedan desarrollarse sus capacidades, que adquieran una formación para acceder al mundo laboral y que pueda crear un pensamiento crítico, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento de Marina, no siempre lo estoy, pero en este caso lo estoy. Y además, esta zona azul, esta sombra que se da entre la puntuación estimada y la puntuación obtenida, sobre la eficacia, creo que nos invita a la esperanza, y esto es muy importante.
Bueno, sin más, muchísimas gracias a ISE y muchísimas gracias a todas las personas que estáis detrás en el formato online. Sin vosotras y vuestro esfuerzo, sobre todo en este momento, creo que esto no sería posible. Mil gracias de nuevo.